Ya estamos de regreso. Doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra terapeuta Lili Estrada. El día de hoy vamos a hablar de la fe, pues muy ad hoc con lo que se está celebrando en México en este día, que es la celebración a la Virgen de Guadalupe. Lili, muy buenos días. Muy buenos días a todos, una feliz semana. Y sí, es un día súper especial hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque millones de personas, prácticamente todos los mexicanos, ¿verdad? Tenemos que ver o sabemos de la fe que tenemos por la Virgen de Guadalupe. Hay una historia atrás muy bonita y la fe es, como decimos, mueve montañas. Mira cuánta gente se mueve nada más para ir a dar las gracias, etcétera. Algunos que se pasan porque no es necesario que sangren ni nada, ni que estén de rodillas, ¿verdad? Pero bueno, cada quien vive la fe desde su punto de vista y lo expresa de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer. Y creer es crear algo. Entonces, pero vivimos la fe como parte de la historia, cuando empezó toda la parte científica del siglo XX, fue cuando nosotros, que somos un solo ser, mente, cuerpo, espíritu, nos dividieron y nos dijeron que no, que la mente es una cosa, que el espíritu es otra cosa, y nos lo creímos y creamos una realidad diferente, por ejemplo, a cómo los pueblos indígenas de todo el mundo viven su fe, viven su vida integralmente. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer sin lugar a dudas de algo que además, ¿qué es lo que pasa con la Virgen, por ejemplo? Que nos inspira a ser mejores personas, a creer. Entonces, mucha gente lo toma como que yo voy a pedirle a la Virgen que me haga un milagro, ¿no? Que yo sane, que mi mamá sane, etcétera, pero no vivimos esa fe. ¿Cómo podemos vivir la fe desde nuestro interior, desde nuestro agradecimiento, desde nuestro corazón? Te voy a contar una historia muy personal. Cuando estábamos nosotros empezando el primer día del último semestre de la maestría en terapia familiar, me entró una emoción tan grande, así que llegué casi que bailando rabeta batida, feliz de la vida y brincando. Y no es que tenía, pues así mi banda de 3, ¿no? Entonces llegué, hola, ¿y a ti qué te pasa? Le digo, es que estoy tan emocionada, me acabo de dar cuenta que va a terminar ya la maestría, que cuando todo esto termine voy a tener más tiempo y voy a tener tanta gente en mi casa y en mi consultorio que no me voy a dar abasto. O sea, y todo lo que ya aprendí lo puedo, o sea, dar a más gente, ¿no? Lo voy a aplicar. Y ellos así como que, ¿qué fumaste? ¿Qué tomaste? ¿Qué te pasa? ¿No? Y yo, nada, es que así es. Y el único varón del grupo me dijo, eso no es cierto. Dije, sí, es cierto. No, no es cierto. El hecho de que termines una carrera o una especialidad o una maestría no te garantiza nada. No, es que no es una garantía, es una realidad, así funciona. Y no, es que se puso a discutir, le dije, mira, no me digas nada, porque a mí mi abuelita me dijo que así es, y así es, punto, ¿no? Para no seguir la discusión. Pero yo lo decía de verdad y lo sentía en todas las mil y millones de células que tiene en mi cuerpo, ¿sí? Pasó el tiempo, terminamos, a los 6 meses recibo llamada de esta persona que me dijo que no. Me dijo, es que ya te hablé 3 veces y siempre estás ocupada y siempre tienes consulta. Sí, bueno, quiero una consulta. Pues está bien, entre nosotros también nos consultamos, ¿no? Y llegó y me dice, es que estoy muy molesto. Le dije, ¿de qué? ¿Cómo le haces para tener tanta gente? Le dije, ¿por qué? ¿Sabes cuánta consulta he tenido en los últimos 2 meses? No, y me hace así, 0. ¿Sí? Y le dije, ok. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mi abuelita tenía razón, ¿no? Porque yo creé esa realidad, lo agradecí, porque además parte de la fe, parte de lo que a nosotros nos falta cuando pedimos algo, lo pedimos desde la necesidad. Y es más difícil, porque si tú pides desde la necesidad, pues tu necesidad te la dejo, dice Dios, la Virgen, lo que tú quieras, ¿verdad? Aquí está tu necesidad, quédate con ella. Pero si lo pides desde la fe, desde el punto de vista de la realidad que creaste, del agradecimiento de lo que vas a recibir, porque estás seguro que lo vas a recibir, lo recibes. Así es, Lili. Okay. Y luego, ¿cómo es que pensamos que depende de la actitud que tenga uno, de esta fe que uno tenga, pues las cosas se te conceden, Claro, te llegan? claro.
¿Sí? ¿Cómo es posible que personas reciben una cosa y otras que piden lo mismo no lo reciben, verdad? Me acuerdo que mi mamá siempre decía, yo ando con todos mis hijos, somos 6, ¿no? Pero ustedes 2, mi hermanita y yo, no sé cómo le hacen, pero estamos andando así en el lugar más complicado desde el punto de vista del tránsito. Y me dice, ahí están las personas que se están quitando para que te estaciones, enfrente de donde teníamos que ir. Nunca nos falló, no nos ha fallado nunca. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a complicarme la vida si yo voy aquí? Entonces, te juro que alguien me guarda mi lugar. Entonces, esas creencias, esa fe que tienes en la vida, en Dios, en la Virgen, y la Virgen es maravillosa porque hace miles de milagros, a pesar de que nuestra fe no está bien canalizada, más positiva, etcétera. A pesar de eso, como buena mamá, nos protege más, ¿verdad? Pero la fe es maravillosa y es de vida diaria, de momento a momento, de agradecimiento permanente. Es una fuerza interna que nos da la fe y eso es maravilloso y es de agradecer a la vida. ¿Y de qué manera podemos vivir esta fe? Porque a veces con todo el transcurso del día estamos atareados, incluso hasta a veces lo dejamos de lado. Sí, recordar que la fe y nosotros somos lo mismo. Es como respirar, ¿verdad? O sea, por eso te digo, mi mamá dice, ¿cómo le hacen ustedes para estacionarse? Es una cosa muy pequeñita y muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo sé que va a suceder y punto. Y yo sé que cuando abro mis ojos es agradecer y decidir cómo va a ser mi día. ¿Sí? Recuerdo un paciente que estaba muy mal y no encontrábamos dónde estaba el punto, que de repente estaba súper bien, perfecto, y de repente caía en el abismo. Hasta que un día descubrimos que cuando él abría los ojos en la mañana, decía, ¡uy, me va a ir mal! Así. Y ese día era el peor día de su vida. Y estaba así 2, 3 días, decía, no, me tengo que corregir, y no sé qué, pero no había captado ese punto en el cual disparaba su bienestar o su malestar. Es lo mismo, da gracias. Como que lo decretaba desde el inicio del día. Todos lo hacemos y no nos damos cuenta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es vivir la fe? Es vivir con el agradecimiento permanente de que todo está bien, además de que aunque pasen cosas que no nos gusten, que nos duelan, es necesario como parte de la vida y el aprendizaje y la experiencia de vida. Todo es para tu bien. Así sea malo, así sea triste, así sea doloroso, así sea complicado, porque de ahí vamos aprendiendo y perfeccionando nuestra vida. Lili, pues muchísimas gracias Al contrario, por gracias traernos a estas palabras y sobre todo en este día. Así es. Que todos tengan una maravillosa semana y que vivan su fe cada momento. Nos vemos la siguiente semana, Lili. Te lo prometo. Es nuestra terapeuta Lili Estrada. Tenemos más información. Esta la tiene Fátima Ramírez.